Ahora revisaremos las reglas generales de la competencia, las que se regulan desde el artículo 109 al 114 del Código Orgánico de Tribunales. Estas reglas son 5 y se les puede titular con los siguientes nombres: prevención, radicación, extensión, grado y ejecución. Usaremos como estrategia mnemotécnica en este apartado la palabra verbo, prege, proveniente del noruego, y que significa moldear o formar. Según la mnemotecnia, el primer elemento a revisar es la llamada regla de la prevención. La regla de la prevención se entiende estar contenida en el artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales, que nos dice lo siguiente: siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto, pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces de ser competentes. Como podemos ver, en la disposición se hace referencia al acto de prevenir por parte de un tribunal. Esta prevención a la que hace referencia el artículo es el hecho de conocer primero de un asunto. La regla tiene dos requisitos: la presencia de más de un juez competente, conforme a las reglas de la competencia, y que entre estos uno de ellos prevenga, es decir, conozca primero. Unidos estos dos requisitos se produce el efecto de prevención, y el juez que primero haya conocido se vuelve el único competente. Dato: tratándose de los tribunales colegiados que se dividen en salas, como las Cortes de Apelaciones, hay una institución que se llama radicación de las causas. En base a este efecto, la sala que haya conocido del asunto en un inicio conoce de otras cuestiones que se susciten en la misma causa. Esto sucede, por ejemplo, en la orden de no innovar concedida, que antecede, por ejemplo, a un recurso de protección. En este caso, la misma sala que concedió la orden de no innovar conocerá del recurso de protección. Esta radicación no es lo mismo que la prevención. Continuando con el orden prege, nos toca analizar la regla de la radicación. La regla de la radicación se encuentra regulada en el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, que nos dice que, radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio ante el tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. La regla de radicación, por tanto, refiere a un arraigamiento de los procesos en el tribunal respecto del cual se haya determinado la competencia, independiente de que, por una causa posterior, el tribunal no hubiese tomado como competente en un inicio. Para que aplique la regla de la radicación, es necesario que el órgano jurisdiccional que esté conociendo de un asunto, siendo competente por naturaleza o por prórroga de la competencia, sea partícipe en un hecho fijatorio, por el cual el asunto echa raíces en el tribunal. En materia civil, el hecho fijatorio sería la notificación de la demanda a cualquiera de los demandados, pero bajo la condición de competencia del tribunal. Producido el enraizamiento, entonces los hechos sobrevinientes no modificarán la competencia del tribunal. Por ejemplo, si se modifica el fuero de uno de los intervinientes, como podría suceder si el demandado pasa a ser ministro de Estado, entonces no se modificará la competencia, justamente en aplicación de la regla de radicación. Ahora bien, hay un conjunto de hipótesis que hacen excepción al principio de radicación. Estas son la acumulación de autos y el compromiso o cláusula arbitral. En el caso de la acumulación de autos, esta hace excepción únicamente en aquellos casos en los que los tribunales que conocen de causas paralelas sean distintos. En el caso del compromiso, la radicación únicamente hace excepción cuando éste sea llevado a cabo con posterioridad al inicio del proceso judicial. Ahora, siguiendo el orden de la mnemotecnia, veremos la regla de la extensión. Esta regla se encuentra contenida en el artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales, que nos dice lo siguiente: el tribunal que es competente para conocer de un asunto lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan. La disposición continúa en el inciso segundo con lo siguiente: lo es también para conocer de las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o de compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendida su cuantía, hubiere de corresponder a un juez inferior si se entablaran por separado. La regla de extensión, como podemos ver, provoca que el juez que conoce del asunto sea competente para conocer de las cuestiones ligadas a éste, como de la reconvención derivada de él. Las cuestiones ligadas al litigio son las siguientes. 1. Incidentes. Los incidentes son cuestiones accesorias que se suscitan antes, durante o después del desarrollo del proceso. Estas cuestiones se ligan con el asunto principal, de modo que se requiere un pronunciamiento especial por parte del tribunal. 2. Reconvención.
Es la demanda que intenta el demandado en contra de su demandante. Se diferencia del incidente porque no requiere que exista ligazón entre la cuestión principal y la cuestión reconvencional. Está regulado en el juicio ordinario de mayor cuantía, pero cabe, en general, en todo procedimiento declarativo con ciertas y determinadas limitaciones. 3. Compensación. Desde la perspectiva, el derecho civil es un modo de extinguir las obligaciones cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras. Desde el punto de vista procesal, la compensación es una excepción, es decir, una forma de defensa del demandado que se opone a la cobranza, pretendiendo no pagar o pagar la diferencia resultante. Para que la regla de la extensión se aplique, es necesario que el asunto principal se encuentre radicado, o tratándose de un incidente anterior, que se encuentre en la expectativa de poder radicarse. La regla de la extensión opera de forma absoluta respecto de los incidentes, es decir, cualquier cuestión accesoria que tenga relación con la cuestión principal será conocida necesariamente por el juez del asunto principal. Respecto de la reconvención, no habría obstáculo para que el juez que conoce de la cuestión principal original conozca ahora de la reconvención, siendo necesario en todo caso que se cumplan con los requisitos de la competencia absoluta y relativa. Por último, en cuanto a la compensación, al ser esta una excepción, es necesario que el tribunal se pronuncie sobre ella en los siguientes puntos. A. Que se declare la existencia de la obligación que se pretende compensar. B. Que la obligación sea de dinero o cosa fungible. C. Que sea líquida o determinable. D. Que sea actualmente exigible. Con todos estos elementos siendo declarados por el juez de la cuestión, entonces será competente para conocer de la compensación. La regla de la extensión tiene limitaciones en cuanto a la cuantía en el caso de la reconvención y la compensación. Para que el juez pueda declarar la compensación o admitir la reconvención, es necesario que la cuantía de ambas se encuentre en concordancia con la de la cuestión principal. Si la cuantía de la compensación o la de la reconvención es superior a la de la cuestión principal, entonces no se aplicará la extensión y el tribunal será incompetente. Algo análogo sucede en cuanto a la materia del asunto. La materia de la compensación o la reconvención deben estar en el área de competencia del juez que se encuentra conociendo la cuestión principal. Así, por ejemplo, si el juez principal conoce de una demanda civil de indemnización de perjuicios y el demandado pide compensación por prestaciones de carácter laboral, solo puede declarar la compensación el juez competente en materia laboral. Ahora vayamos con la G de Prege, que es la regla del grado, contenida en el artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales, que nos dice lo siguiente. Una vez fijada con arreglo a la ley, la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente fijada la del Tribunal Superior, que debe conocer del mismo asunto en segunda instancia. La segunda instancia permite la revisión de los hechos y el derecho que fue expuesta en primera instancia, con el objeto de minimizar la posibilidad de que se haya dado error judicial. En todo caso, la segunda instancia está limitada por las pretensiones del apelante o del adherente. Para que opere la regla del grado, es necesario que el asunto ya se encuentre radicado ante un tribunal competente, que dicho tribunal conozca en primera instancia y que la cuestión sea objeto del recurso de apelación. Respecto del tribunal de segunda instancia, que queda fijado de pleno derecho luego de radicado el asunto en el de segunda instancia, las partes no tienen facultad de modificarlo, es decir, no existe prórroga de competencia en segunda instancia. Existen ciertos casos que son entendidos como hipótesis de excepción de la regla del grado. Se suele decir que el compromiso o arbitraje y la subrogación entre cortes de apelaciones serían casos de excepción de la regla del grado. En cuanto a el arbitraje, esto es una cuestión doctrinalmente discutida y generalmente rechazada. Por otro lado, la subrogación entre cortes de apelaciones es un mecanismo para que se reemplace temporalmente a un funcionario judicial para que no se produzca la paralización del servicio. Esta institución, consagrada en el artículo 216, nos señala que cuando todos los miembros de una corte de apelaciones, o la mayoría de ellos estuvieren inhabilitados, entonces entra a regir un mecanismo de subrogación por el cual conocerá otra corte de apelaciones. En el artículo se describen los siguientes cambios. Se subrogarán recíprocamente las cortes de apelaciones de Arica con la de Iquique, la de Antofagasta con la de Copiapó, la de La Serena con la de Valparaíso, etc. De este modo, la regla de subrogación de las cortes de apelaciones es indiscutiblemente una excepción a la regla del grado. Por último, veremos la regla de la ejecución. La regla de ejecución está contenida en los artículos 113 y 114 del Código Orgánico de Tribunales. El artículo 113 nos dice:
La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las hubieren pronunciado en primera o en única instancia. Agrega este artículo en su inciso segundo lo siguiente. No obstante, la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad previstas en la Ley Procesal Penal será de competencia del juzgado de garantía que hubiera intervenido en el respectivo procedimiento penal. De igual manera, los tribunales que conozcan de la revisión de las sentencias firmes de los recursos de apelación, de casación o de nulidad contra sentencias definitivas penales, ejecutarán los fallos que dicten para su sustanciación. Por último, el inciso final señala que podrán también decretar el pago de las costas adeudadas a los funcionarios que hubieren intervenido en su tramitación, reservado el de las demás costas para que sea decretado por el tribunal de primera instancia. Por otro lado, el artículo 114 señala que, siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciere necesaria la iniciación de un nuevo juicio, podrá éste deducirse ante el tribunal que menciona el inciso primero del artículo precedente o ante el que sea competente en conformidad a los principios generales establecidos por la ley, a elección de la parte que hubiere obtenido en el pleito. Como podemos ver, los artículos 113 y 114 hablan de la ejecución, respondiendo a la pregunta ¿quién debe ejecutar las resoluciones pronunciadas por los tribunales? Primero, hay que aclarar que las únicas sentencias que requieren de ejecución son aquellas condenatorias que no han sido cumplidas voluntariamente por la parte condenada, y cuando aquellas sentencias se encuentren firmes o ejecutoriadas. Ahora bien, y respecto de esto último, hay ciertos casos en que puede darse la ejecución de ciertas resoluciones, aunque no se encuentren ejecutoriadas, cuando éstas causen ejecutoria, es decir, cuando los recursos que se puedan intentar en su contra por mandato de la ley no suspenden su cumplimiento. La regla general sobre quién debe ejecutar se señala en el artículo 113 del COD y refiere a que deben ejecutar los tribunales que hayan pronunciado las resoluciones en primera o en única instancia. En todo caso, hay que distinguir si para los efectos de cumplimiento se requiere o no de nuevo juicio. Si se requiere de nuevo juicio, quien obtuvo su pretensión puede iniciar un nuevo juicio ante el mismo tribunal que conoció del asunto en primera o única instancia, o bien el que corresponda según las reglas generales a su elección. Así, por ejemplo, si hay una sentencia condenatoria en un juicio declarativo, el juicio ejecutivo puede realizarse ante el tribunal que conoció del asunto o ante el tribunal competente conforme a las reglas generales, existiendo en este caso una competencia acumulativa o preventiva. Respecto de la regla general antes citada, existen unas marcadas excepciones en aquellos casos en que tribunales, que conocen de recursos procesales, pueden ordenar la ejecución de las resoluciones necesarias para la tramitación de dicho recurso y pueden ordenar el pago de las costas que se hubieran causado en su tramitación. También hacen excepción las sentencias que, pese a ser pronunciadas por un tribunal oral en lo penal, deben ser ejecutadas por el juzgado de garantía que intervino en el proceso. De esta forma, terminamos la revisión de las reglas PREGE, es decir, de las reglas comunes a todos los tipos de competencia, tanto la absoluta como la relativa. La información de este vídeo fue extraída del manual Jurisdicción, competencia y disposiciones comunes a todo procedimiento de los profesores Juan Agustín Figueroa Llávár y Erika Morgado San Martín.